¿Alguna vez has oído hablar de Tifón? ¿El monstruo tan poderoso que casi destruyó a los propios dioses del Olimpo? Imagina un ser tan inmenso, tan destructivo, que ni siquiera Zeus, el rey de los dioses, pudo enfrentarlo solo. Hoy vamos a revelar la verdadera historia de Tifón, desde su nacimiento en las profundidades del inframundo hasta la épica batalla que sacudió el mundo de los dioses. Pero aquí va una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar es mucho más que una simple leyenda. Prepárate para descubrir secretos que incluso los dioses intentaron ocultar. ¿Qué ocurrió cuando Gaia, furiosa por la traición de los Tusinchpotis, dioses, desató al monstruo más temido de todos los tiempos? Te sorprenderá lo que viene a continuación. Mantente atento porque la historia de Tifón va a desafiar todo lo que creías saber sobre la mitología griega. No te pierdas lo que se avecina. Gaia, la tierra, sintió un dolor tan profundo que parecía corroer hasta sus propias raíces. Tras la caída de los titanes, creía que los dioses del Olimpo, ahora victoriosos, estarían agradecidos por su ayuda en la guerra, pero en lugar de reconocimiento fue traicionada. Sus hijos, los titanes, fueron arrojados a las profundidades del inframundo, encarcelados y olvidados, mientras los dioses se glorificaban en la cima del Olimpo. Gaia, que había dado vida al mundo, se sintió como si hubiera sido descartada, abandonada por sus propios hijos, quienes ahora sufrían en la oscuridad. Cada vez que un trueno retumbaba en el cielo, Gaia sentía un dolor aún más agudo, como si el mismo Zeus se burlara de su pérdida, y el resentimiento crecía dentro de ella, más fuerte que cualquier dolor físico. La venganza se volvió inevitable, algo que ya no podía contener. No podía aceptar que Zeus y los demás dioses vivieran en paz mientras sus hijos languidecían en las profundidades del mundo. Había que hacer algo. Gaia sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba un aliado, alguien tan poderoso como los propios dioses. Su mirada se dirigió entonces a las sombras más profundas del inframundo, donde reinaban el dolor y la oscuridad. Allí, en el corazón del caos, sabía que su hermano Tártaro, el dios del inframundo, podía ayudarla. Tártaro, una fuerza inmensa y primitiva, sentía una rabia similar a la de Gaia, rabia contra los dioses que lo habían ignorado y subestimado. Él era el único que podía darle a Gaia la fuerza necesaria para su venganza. Cuando Gaia buscó a Tártaro, él aceptó su súplica de ayuda sin dudarlo. Entendía muy bien lo que ella estaba sintiendo. Juntos, combinando la fuerza de Gaia con la oscuridad de Tártaro, comenzaron a forjar la criatura más aterradora de todas. Tifón, un monstruo capaz de sacudir los cimientos mismos del Olimpo. La tierra temblaba mientras el monstruo tomaba forma, con sus enormes alas desplegándose como cortinas de sombra y sus ojos ardiendo como fuego. Tifón no era solo una criatura, era la encarnación misma de la furia y el odio de Gaia. Creció en las profundidades, donde el sol nunca llegaba, donde las heridas del mundo eran más profundas. Cada día se volvía más fuerte, más inmenso, más insoportable. Su fuerza estaba más allá de cualquier imaginación, más poderosa de lo que cualquier dios pudiera concebir. Y así, la venganza de Gaia estaba en marcha. El monstruo estaba a punto de nacer, y el Olimpo nunca sabría lo que le esperaba. Cuando Gaia y Tártaro se unieron, el mundo pareció calentarse con la tensión de su alianza. Era un vínculo profundo entrelazado en las propias venas de la tierra, donde el dolor de Gaia y la ira de Tártaro se fusionaron en algo que no podía ser ignorado. Eran hermanos, creadores de lo que podría destruir el mismo Olimpo. Y esta unión prometía traer algo mucho más allá de una simple venganza. Una fuerza indomable que pudiera devolver a Gaia todo lo que había perdido. Tártaro, con su reino de oscuridad eterna, era la personificación del caos. Su dominio no era solo un lugar físico, sino la misma esencia del inframundo, donde las almas perdidas y los dioses olvidados estaban encarcelados. Entendía el poder de la oscuridad y la destrucción como nadie más, y sabía que esa era la única forma de responder al insulto que los dioses le habían infligido a su hermana. Pero lo que Gaia buscaba no era solo venganza, quería algo mucho más aterrador, la dominación absoluta. Con Tártaro a su lado, el plan sería imbatible. Comenzaron a trabajar en silencio, lejos de los ojos de cualquier dios o mortal. Gaia, con su poder sobre la tierra, y Tártaro, con su control sobre el abismo, crearon a un ser con la furia acumulada y la fuerza de miles de años. En las profundidades del inframundo, donde ni siquiera osaban soplar los vientos, una criatura monstruosa comenzó a tomar forma. No sería una simple bestia, sino algo que representara el caos, la rabia y la venganza personificada. El nombre de esta criatura sería Tifón.
Tifón no sería solo un monstruo, sino un ser capaz de rivalizar con los propios dioses. Se convertiría en el símbolo de todo lo que Zeus y los demás dioses habían intentado destruir, la fuerza primordial de la naturaleza, la fuerza que existió antes que todo lo demás. Con sus alas gigantes, ojos ardientes y un cuerpo que se retorcía como un torbellino de terror, Tifón sería la expresión más pura de la furia de Gaia y la encarnación del odio del inframundo. El nacimiento de Tifón no fue ni simple ni rápido. Creció en las sombras, en un entorno donde los sonidos eran amortiguados por la misma oscuridad, donde el tiempo parecía perder su significado. Se alimentó de las emociones de Gaia, de la ira y la tristeza que ella albergaba, y de la energía caótica que Tártaro vertía en él. Tifón se alimentaba del dolor, volviéndose más fuerte cada día, mientras Gaia y Tártaro se preparaban para el momento oportuno, el momento en que se levantaría y destruiría todo lo que Zeus había construido. Sabían que Tifón no estaba listo para enfrentarse al Olimpo de inmediato, pero cada segundo de su existencia lo hacía más fuerte, más capaz de desafiar al mismo Zeus. Gaia observaba cómo su monstruo crecía, con orgullo y una creciente sensación de poder. Pero en su interior algo más emergía, un deseo insaciable de ver a los dioses en ruinas, de ver a Zeus pagar finalmente por la traición que había cometido contra ella y sus hijos. El juego había comenzado, y el Olimpo estaba a punto de ser sacudido por una fuerza que nunca había imaginado. El destino estaba a punto de cambiar, y Tifón, el monstruo nacido de las profundidades de la tierra y el inframundo, sería la clave de ese cambio. El inframundo nunca había estado tan perturbado. Allí, donde las almas perdidas vagaban en silencio, el mismo aire parecía palpitar con una energía extraña y peligrosa. En las profundidades donde la luz nunca llegaba, una nueva forma estaba tomando forma, una criatura que llevaría dentro de sí todo el dolor y la venganza de Gaia. Tifón comenzó a tomar forma lentamente, como una sombra oscura que se expande en el vacío. Al principio era solo una masa indistinguible, pero pronto empezó a definirse, creciendo de manera aterradora. Su piel era como tierra agrietada y reseca, como si hubiera absorbido toda la ira del mundo. Sus brazos se extendían hasta el infinito, sus ojos ardían como llamas que nunca se apagarían, y sus alas, enormes y oscuras, cubrían el horizonte de la oscuridad donde nació. Con cada aliento el aire a su alrededor parecía temblar. La fuerza de Tifón no era solo física, irradiaba una energía destructiva, una sensación de que el mismo universo podría colapsar bajo su peso. Gaia observaba cómo su monstruo crecía con una mezcla de orgullo y satisfacción. No era solo un arma de venganza, sino la manifestación de la furia del propio mundo. Sabía que cuando Tifón estuviera listo, podría destruir incluso a los dioses. Con el paso de los días, Tifón crecía en fuerza, inteligencia y odio. Sus manos, que al principio eran solo enormes garras, ahora se movían con una habilidad amenazante, como si supieran exactamente dónde golpear para causar la mayor destrucción. Sus ojos, que antes eran ardientes y desenfrenados, ahora se volvieron enfocados, brillando con un propósito claro: destruir todo lo relacionado con los dioses del Olimpo. Y a medida que crecía, el mundo comenzó a sentir el impacto de su existencia. El suelo temblaba cada vez que se movía, como si los propios cimientos del planeta estuvieran siendo sacudidos. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando tomaba aire profundamente, como si su sola presencia fuera suficiente para bloquear la luz del sol. Incluso los mares se agitaban como si supieran que un nuevo poder estaba a punto de emerger. Pero Tifón no era solo una criatura de destrucción sin control. Al contrario, poseía una astucia mortal. Su mente, formada por la oscuridad del inframundo y el caos que lo rodeaba, comenzó rápidamente a volverse más estratégica. Sabía que aún no debía atacar. Entendía que el momento adecuado llegaría, y cuando finalmente emergiera, sería el fin para Zeus y todos los dioses del monte Olimpo. En las profundidades donde crecía, Gaia y Tártaro discutían los próximos pasos. El plan estaba a punto de ponerse en marcha, y el poder de Tifón era la clave para derrocar el Olimpo. Tifón, ahora listo para dejar su hogar en el inframundo y enfrentarse a los dioses, representaba la venganza de Gaia y el caos que ella había concebido en su mente. El nacimiento de Tifón no fue solo el comienzo de una nueva amenaza, marcó el inicio de un nuevo capítulo en la mitología griega, uno que traería terror, destrucción y un desafío sin precedentes para los dioses del Olimpo. A medida que pasaban los días, la transformación de Tifón alcanzaba niveles alarmantes. La criatura que Gaia y Tártaro habían creado ya no era solo un monstruo colosal.
Se había convertido en una fuerza de la naturaleza, impredecible e incontrolable. Sus alas se extendían como cortinas de sombras, batiendo con tal fuerza que los ecos de sus movimientos podían escucharse incluso en los bordes del mundo. Su hambre de destrucción parecía insaciable, y su ira, tan profunda como el abismo del inframundo, crecía más intensa cada día. Era imposible predecir qué haría Tifón a continuación. A medida que el monstruo maduraba, sus acciones se volvían más erráticas. Cuando finalmente llegó a la adolescencia, se reveló la verdadera naturaleza rebelde de Tifón. Ya no se conformaba con las limitaciones impuestas por el inframundo. La tierra temblaba cada vez que rugía, y la oscuridad se extendía por donde pasaba, devorando todo a su paso. Gaia, que siempre lo había observado con un oscuro orgullo, comenzó a darse cuenta de que el monstruo se estaba convirtiendo en algo más de lo que había imaginado. Tifón, que había sido creado para hacer su venganza, ahora se estaba convirtiendo en una amenaza incluso para ella. El monstruo, lleno de fuerza bruta y un deseo de destrucción, ya no comprendía las intenciones de su madre. Anhelaba libertad, no solo para destruir a los dioses, sino para dominar todo lo que encontraba. El caos en su mente comenzó a manifestarse, y Gaia sabía que debía actuar rápidamente antes de que el monstruo escapara de su control. Fue entonces cuando Gaia recordó a Ponto, el antiguo dios del mar, que había sido olvidado con el paso del tiempo. Ponto era un ser poderoso, capaz de calmar las fuerzas más turbulentas de la naturaleza. Tal vez él era la clave para contener el poder incontrolable de Tifón antes de que destruyera todo. Se dirigió a él pidiendo ayuda para controlar a la criatura que ella había creado. Ponto, que siempre había vivido al margen de los conflictos de los dioses, dudó al principio. Sabía que cualquier intervención en ese momento podría llevar a un enfrentamiento con las fuerzas del Olimpo. Sin embargo, la situación de Gaia parecía desesperada. La furia de Tifón era algo que no podía ignorar. Sabía que si la criatura se liberaba por completo, el mundo que conocían se perdería. Ponto aceptó la tarea, pero con una condición: necesitaría tiempo y control absoluto sobre la criatura. Así, Gaia y Ponto formaron una alianza temporal. Ponto, con su inmensa sabiduría sobre el mar y las criaturas que habitaban la tierra, intentó convencer a Tifón de someterse a su autoridad. Pero el monstruo, en su fase rebelde, no quería ser controlado. Deseaba algo más grande que la simple destrucción. Quería gobernar y ningún dios podría detenerlo. Tifón se rebeló contra Ponto. Intentó intimidarlo con sus rugidos ensordecedores, garras afiladas y la energía destructiva que irradiaba de su cuerpo. La batalla entre control e ira comenzó. Gaia observaba con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que había creado un ser que ahora era más de lo que podía manejar. El monstruo se estaba convirtiendo en un reflejo de su propio odio, incontrolable y vasto, un símbolo de la destrucción que ella misma había generado. En un último intento, Ponto trató de usar el poder del mar para calmar a Tifón, invocando las profundidades del océano para atrapar al monstruo. Pero la rebelión de Tifón era tan fuerte que ni siquiera las aguas más profundas podían contener su poder. Rompió con facilidad las cadenas que Ponto había creado, desgarrando el aire con sus alas y creando vientos que devastaban todo a su paso. La lucha estaba perdida. Gaia, al ver que ya no podía controlar a su propio monstruo, se dio cuenta de que la única opción era liberar a Tifón para que siguiera su destino, un destino que traería caos y destrucción al Olimpo y al mundo. Con una última mirada al monstruo, Gaia se preparó para dar la orden que lo cambiaría todo. Tifón estaba listo para seguir su propio camino, y este camino ya no podía ser interrumpido. El plan de Gaia, aunque aún parcialmente bajo control, estaba a punto de ponerse en marcha. El monstruo estaba libre, más poderoso y rebelde que nunca. Olimpo ahora iba a enfrentar la tormenta que Gaia había creado y nada podría detenerla. La furia de Tifón había alcanzado un punto crítico. Sus rugidos resonaban por los cielos, haciendo temblar la tierra y las nubes cerrándose en un oscuro e impenetrable telón. La criatura era incontrolable, y Gaia, cada vez más preocupada por el curso de los acontecimientos, sabía que debía encontrar una manera de contenerlo, o al menos dirigirlo hacia un propósito específico. Pero Tifón, con su mente perturbada y voraz, ya no estaba dispuesto a seguir órdenes. Fue entonces cuando Gaia, en un último intento por mantener el control sobre su hijo, se dirigió a Echidna, una criatura igualmente temible y de origen mítico, que vivía en los límites de los dioses y los monstruos. Echidna, conocida por su propia monstruosidad y astucia, poseía el poder de engendrar otras bestias aterradoras.
Ella era de hecho la madre de varias de las criaturas más temidas por los héroes y dioses del Olimpo. Gaia sabía que al unir a Tifón y Equidna, podría crear una alianza entre ambos, una unión estratégica para mantener ocupado a Tifón y tal vez canalizar su violencia hacia un objetivo específico. Equidna, con su naturaleza cruel y creativa, sería capaz de templar la ferocidad de Tifón con sus propios deseos de poder y destrucción. Pero lo más importante era que ella tenía el poder de generar monstruos, y Gaia sabía que esto podría ser clave para lo que venía. Cuando Equidna llegó, la escena fue impresionante. Sus ojos eran como abismos, y su piel, tan oscura como la noche, reflejaba las llamas de Tifón con un resplandor rojo. Se movía con una autoridad innegable, sus piernas serpentinas como las de una gigantesca serpiente. Había algo místico en su presencia, algo que incluso hizo que Tifón se detuviera por un momento a observarla, como si reconociera en su interior que esta criatura era una fuerza que podría arruinar todo lo que conocía. Gaia, con el rostro lleno de tensión, miró a Equidna y explicó el plan. Necesitaba que Equidna influyera sobre Tifón para mantenerlo, centrado en un solo objetivo, y para ayudar a transformar su ira incontrolada en una herramienta más eficiente. Equidna, por su parte, aceptó el desafío con una sonrisa salvaje. Sabía que Tifón, una vez aliado con ella, podría volverse aún más poderoso. Y por supuesto, esto no solo se trataría de ayudarlo. Era una oportunidad para engendrar aún más monstruos que pudieran aterrorizar a todos. La unión entre Tifón y Equidna fue inmediata, y para sorpresa de todos fue asombrosa. De alguna manera, el monstruo, que había parecido indiferente a cualquier forma de control, comenzó a entender que Equidna no era solo otra fuerza a ser enfrentada, sino una aliada igualmente poderosa. Los dos comenzaron a unirse, no solo como una fuerza de fuerza bruta, sino como una combinación de inteligencia y destrucción. Lo que surgió de esta unión fue aún más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Del vínculo entre Tifón y Equidna nacieron los seres más poderosos y monstruosos de la mitología. Criaturas como la Quimera, el león Nemeo y Cerbero, el temido perro de 3 cabezas, comenzaron a emerger. Cada una tenía características únicas, pero todas compartían algo. Eran formidables, monstruosas y con un solo objetivo: extender el caos y la destrucción donde quiera que fueran. Tifón, ahora con la ayuda de Equidna, se había convertido en una fuerza aún más aterradora, capaz de generar y comandar monstruos de proporciones épicas. La batalla que libraría contra el Olimpo estaba a punto de intensificarse, no solo con su fuerza bruta, sino con las hordas de monstruos que ahora comandaba. Gaia observaba con una mezcla de satisfacción y aprensión. El plan se estaba desarrollando, pero sabía que la línea entre el control y el caos total era delgada. ¿Y qué ocurriría después? Tifón era más poderoso que nunca, pero al mismo tiempo más impredecible. Ahora, con Equidna a su lado, Tifón estaba listo para enfrentar a los dioses. El destino del Olimpo parecía más incierto que nunca, y el panteón olímpico tendría que prepararse para la llegada de un ejército monstruoso, uno que traería el caos absoluto consigo. Los vientos habían cambiado, y el presagio de una gran batalla flotaba en el aire. El Olimpo, que siempre había sido el centro del poder y el orden, comenzaba a sentir las señales de una amenaza inminente. La tierra temblaba bajo los pasos de Tifón y sus nuevos aliados, monstruos nacidos de Equidna, esparciendo terror donde quiera que iban. El cielo parecía nublado, y una capa de oscuridad cubría el horizonte, como si el universo mismo se estuviera preparando para un gran conflicto. Gaia, observando la escalada de destrucción por parte de su hijo, sabía que el momento había llegado. Había esperado pacientemente este instante, cuando el poder de Tifón finalmente sería suficiente para desafiar a los dioses del Olimpo. El mundo de Zeus estaba a punto de ser confrontado con una amenaza como nunca antes, y la venganza que Gaia tanto deseaba estaba ahora a las puertas. Tifón, ahora más fuerte y con sus aliados monstruosos a su lado, sentía la rabia burbujear en su pecho. Quería destruir a Zeus y a los demás dioses, pero más que eso ansiaba algo más grande. Quería reclamar el trono del Olimpo para sí mismo. Sus ojos ardían con un fuego insano mientras miraba el horizonte, esperando la orden de Gaia para comenzar el ataque. Equidna, a su lado, sabía que la batalla sería larga y difícil, pero estaba confiada. Ya había creado hijos inmortales y terribles, pero Tifón, con su fuerza bruta y mente despiadada, era la verdadera carta ganadora. Con él, las fuerzas de los dioses serían destrozadas, y el mundo de los mortales, así como los dioses, caerían bajo su tiranía. Gaia no dudó. Sabía que una vez que la guerra fuera declarada, no habría vuelta atrás.
el destino de todos los seres que habitaban el Olimpo, y más allá dependía de la fuerza de Tifón. Levantó su mano como si convocara el mismo cielo y declaró con una voz que resonó en todas direcciones: «Es hora, Tifón, que el Olimpo conozca nuestra venganza. ¡Ataca!». Con la orden de Gaia, Tifón lanzó su ataque. Sus alas, como enormes cuchillas, cortaron el aire con un sonido ensordecedor. El cielo, ya oscurecido por las tormentas que él mismo había generado, se iluminó con los rayos de su furia. Avanzó, con sus cabezas de dragón emitiendo rugidos ensordecedores, mientras sus monstruosos hijos, creados por Equidna, lo seguían, listos para devorar todo lo que encontraran en su camino. El Olimpo, hasta ahora pacífico, comenzó a percatarse de que algo no iba bien. Los temblores comenzaron a sacudir las montañas, e incluso el monte Olimpo, hogar de los dioses, temblaba. Las nubes comenzaron a cerrarse más densamente, y el olor a quemado se esparció por el aire. Los dioses miraron al horizonte y vieron una silueta colosal, de forma grotesca y amenazante, acercándose rápidamente. Zeus, sentado en su trono, sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que el momento de la batalla estaba cerca, pero la amenaza de Tifón era algo que nunca había imaginado. Incluso él, el rey de los dioses, sintió un escalofrío de miedo recorrer su columna vertebral. Pero como siempre, su coraje y deber prevalecieron. Se levantó con los ojos brillando de determinación. «La guerra ha llegado y no podemos escapar de ella», declaró Zeus con voz retumbante a través del Olimpo. «Prepárense, hijos míos. Estamos a punto de enfrentar la tormenta que Gaia ha desatado sobre nosotros». Los dioses, aunque aprensivos, se prepararon para la inminente confrontación. Atenea, siempre estratégica, reunió a los demás dioses y comenzó a organizar las defensas del Olimpo. Apolo, con su arco y flechas, se preparó para atacar desde la distancia. Ares, el dios de la guerra, afiló sus armas, ansioso por la lucha. Pero todos sabían que la verdadera batalla se libraría entre Tifón y Zeus. El monstruo estaba listo para desafiar al mismo señor del Olimpo, y esta guerra sería sin duda una de las más sangrientas y decisivas en la historia de los dioses. Tifón y sus seguidores estaban a solo unos pasos del Olimpo, y la guerra estaba a punto de comenzar. La furia de los titanes, la venganza de Gaia y la amenaza de un monstruo que superaba todos los límites eran ahora una realidad que ni los dioses podían negar. El Olimpo, que siempre se había mantenido en la cima del mundo, ahora se encontraba al borde del abismo, y los dioses estaban a punto de enfrentar el mayor desafío de sus vidas. La tierra temblaba con cada paso de Tifón. Su cuerpo colosal y retorcido se alzaba desde las profundidades del inframundo como una sombra oscura y amenazante, oscureciendo el cielo y bloqueando la luz del sol. Sus ojos, como carbones encendidos, brillaban con un odio incontrolable y sus cabezas de dragón, alineadas en diversas direcciones, dejaban escapar rugidos que sonaban como truenos, reverberando por las montañas y los mares. El Olimpo, usualmente invencible y protegido por su altitud y poder divino, ahora sentía el peso de la llegada de Tifón. El viento, lleno de ceniza y humo, aullaba como un presagio del fin. La aparición del monstruo no solo era aterradora, era una pesadilla hecha carne. Sus extremidades serpenteaban con poderosos músculos. Sus escamas brillaban bajo la luz de Minoetzel. Las erupciones y el olor a fuego y veneno se esparcía por el aire. Cuando los dioses se dieron cuenta de la llegada del monstruo, una ola de pánico se extendió por los pasillos del monte Olimpo. Atenea, siempre firme y racional, fue la primera en tomar posición, con los ojos agudizados al darse cuenta de que incluso para ella, la batalla sería difícil. Sin embargo, la verdadera magnitud de la amenaza aún no era completamente visible, ya que Tifón estaba oculto en la niebla que él mismo había creado. El silencio antes de la tormenta era aterrador. Los primeros signos de su llegada fueron los temblores, ondas sísmicas que partían la tierra bajo los pies de los dioses, como si el mismo mundo se estuviera partiendo en dos. Las columnas de piedra que sostenían el Olimpo comenzaron a agrietarse, y los ríos de la montaña empezaron a burbujear, consumidos por un espeso y nauseabundo humo. Incluso los árboles más altos temblaban bajo la presión que Tifón ejercía sobre el reino. Y luego, como un presagio de terror, apareció la primera cabeza de Tifón en el horizonte, su forma monstruosa cortando la oscuridad, haciendo que todos los dioses se congelaran por un momento. Sus ojos ardientes brillaban intensamente, reflejando la furia que llevaba dentro. Era una criatura hecha para destruir todo a su paso, y el Olimpo parecía ser el objetivo perfecto. El silencio que siguió fue ahogado por el sonido de un rugido ensordecedor. La verdadera magnitud de la monstruosidad de Tifón se reveló con la llegada de sus múltiples cabezas de dragón,
cuyas bocas se abrían de par en par, liberando explosiones de fuego y veneno que quemaban el aire a su alrededor. El cielo sobreseía. El monte Olimpo parecía una tela que comenzaba a agrietarse, y los rayos que usualmente enviaba Zeus se fusionaron con la furia de Tifón, creando un espectáculo apocalíptico en el horizonte. La visión de Tifón acercándose con su silueta gigantesca y alas de destrucción hizo que incluso los dioses más valientes vacilaran. Para algunos, el miedo era evidente en sus ojos, pero nadie se atrevió a dar la espalda. Incluso Zeus, que había reinado soberano durante tantos años, sintió el peso de un miedo que nunca había experimentado. Un miedo que no venía de sus enemigos mortales, sino de una fuerza de la naturaleza tan descomunal que amenazaba con destruir no solo a los dioses, sino al propio mundo. La batalla era inevitable. Los dioses se reunieron en una última tentativa por proteger el Olimpo, pero sabían que sería una lucha titánica, un enfrentamiento con el mayor monstruo jamás conocido, el cual estaba dispuesto a reclamar el trono y destruirlo todo. Mientras tanto, Gaia, con una sonrisa satisfecha, observaba desde su escondite. Sentía que finalmente había logrado lo que parecía imposible: desafiar a los dioses del Olimpo. Con Tifón liderando la carga y la ayuda de sus monstruosos hijos creados por Equidna, estaba lista para destruir el orden del mundo e inaugurar una nueva era de caos y venganza. A medida que Tifón se acercaba, la paz del Olimpo se rompió para siempre y comenzó una nueva era de oscuridad y destrucción. La batalla que seguiría sería la más grande que el panteón olímpico hubiera presenciado. El sonido del rugido de Tifón resonaba a través de colinas y montañas, un grito de guerra que helaba los corazones más valientes del Olimpo. La destrucción se acercaba, y el monte Olimpo, una vez considerado intocable, ahora temblaba bajo el peso de la inmensa sombra que se extendía sobre él. Los dioses que habían reinado con tanto poder y confianza estaban paralizados por el pánico. Nadie esperaba que una amenaza tan aterradora surgiera de las profundidades del inframundo. Incluso los dioses más viejos, como Poseidón y Hera, sentían el miedo acechando, un terror primordial que les hacía cuestionar si realmente podrían enfrentar esta fuerza destructiva. La visión de Tifón, con sus docenas de cabezas de dragón y ojos llameantes, era indescriptiblemente aterradora. No parecía ser una criatura divina, sino algo más allá, algo que ni siquiera los dioses mismos podían comprender o controlar. Cada paso que daba hacía temblar la tierra y el cielo se oscurecía a medida que avanzaba. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, fue una de las primeras en intentar mantener la compostura. Sabía que para enfrentar a un enemigo tan inmenso se requería una estrategia. Sin embargo, incluso la mente más aguda parecía impotente ante la furia de Tifón. Se reunió con los otros dioses tratando de organizar una defensa, pero la duda ya se había extendido como un virus entre ellos. ¿Podemos hacer esto?, se preguntaba, aunque no se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Ares, el dios de la guerra, con su espíritu impetuoso, estaba listo para luchar, pero incluso él dudaba ante la monstruosidad que se acercaba. ¿Cómo enfrentamos a un ser que destruye todo a su paso?, preguntaba, su mirada llena de incertidumbre. Zeus, el líder de los dioses, miraba a Tifón con expresión grave. La primera vez que sintió el peso del miedo fue en ese momento, pero no podía mostrar debilidad. Era Zeus, el señor del cielo, y era su responsabilidad proteger el Olimpo y mantener el orden. Pero el poder de Tifón era algo que nunca había anticipado. Incluso con su rayo en la mano no podía evitar que la ansiedad se apoderara de él. ¿Cómo podría él, el rey de los dioses, derrotar a una fuerza tan destructiva? Sin embargo, fue Atenea quien intentó tomar la delantera, utilizando su razón para calmar a los demás. La batalla aún no está perdida, dijo con voz firme, pero una ligera preocupación reflejada en sus ojos. Necesitamos tiempo para organizar nuestras fuerzas y encontrar una manera de debilitar a Tifón. No podemos ceder al miedo. Hermes, el mensajero de los dioses, estaba inquieto, corriendo de un lado a otro, tratando de encontrar una manera de comunicarse con los otros dioses y alertarlos sobre la urgencia de la situación. Sabía que cualquier fracaso en la planificación significaría el fin del Olimpo. Sin embargo, el pánico se estaba extendiendo rápidamente y muchos comenzaban a dudar de la victoria. Hera, la diosa del matrimonio, estaba paralizada, no solo por el miedo, sino por una sensación de impotencia. Ella, que siempre había sido defensora del poder y la autoridad en el Olimpo, no entendía cómo estaba sucediendo esto. ¿Qué habían hecho para merecer tal venganza devastadora? Y mientras los dioses debatían con pánico, la llegada de Tifón era inminente.
El monstruo estaba a solo unos pasos del monte Olimpo, y sus enormes alas batían con un sonido que se asemejaba al estruendo de un trueno. Con cada batida, el Olimpo temblaba más, y la destrucción parecía inevitable. Zeus, mirando el horizonte y sintiendo el peso de ser el líder, finalmente habló con la grave voz de alguien que tenía conocimiento, pero también una inquietud que solo un líder en tiempos de crisis podría entender. El Olimpo siempre ha simbolizado el orden, pero no será solo con fuerza como prevaleceremos. Necesitamos luchar con todo lo que tenemos, no solo por nuestra supervivencia, sino por todo lo que el Olimpo representa. Ya era demasiado tarde para esconderse. Las puertas del Olimpo estaban abiertas a un enemigo que no mostraba piedad, y el sentimiento de impotencia se extendía como veneno por las venas de los dioses. Estaban listos para luchar, pero nadie sabía cuál sería el costo de la batalla que se aproximaba. La verdadera naturaleza de la guerra se revelaba no solo como una batalla de fuerzas, sino como una lucha por el destino de todos los seres que habitaban el monte Olimpo y los propios dioses. La llegada de Tifón no solo era el inicio de una batalla física, era el comienzo de una prueba de resistencia, coraje y lealtad. Y con cada segundo que pasaba, el pánico seguía extendiéndose entre los dioses, mientras Tifón, con su presencia destructiva, se acercaba cada vez más. El Olimpo nunca sería el mismo. El pánico que consumía el Olimpo comenzaba a corroer la confianza de los dioses. La presencia de Tifón, monstruosa e imbatible, amenazaba el mismo equilibrio del mundo divino. Mientras los otros dioses discutían frenéticamente qué hacer, una figura se destacaba entre ellos, firme como una roca en medio de la tormenta. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, no se dejaba llevar por el miedo. Comprendía la magnitud de la amenaza, pero también sabía que la única oportunidad de que el Olimpo resistiera era la unidad de las fuerzas. Sin embargo, había una preocupación que la atormentaba. No era solo el tamaño de Tifón, sino la rapidez con que destruía cada intento de resistencia. Incluso para ella, una mente aguda y un corazón decidido, había algo imposible de ignorar. Este no era un enemigo que pudiera ser derrotado solo con astucia y fuerza, pero eso no la detendría de intentarlo. Con determinación en los ojos, Atenea miró a Zeus, su padre. Él estaba allí, de pie, con una expresión grave, pero con el peso del mundo sobre sus hombros. Ella sabía que no quería mostrar debilidad, pero su mirada decía más que lo que las palabras podían expresar. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Como líder, llevaba la carga de cada decisión, y Tifón era la amenaza que no había previsto. Atenea, dijo Zeus, su voz baja, llena de una fatiga que nunca antes había visto. Ya no hay tiempo. El Olimpo está condenado y yo no puedo. Pero Atenea no lo dejó terminar. Con paso firme se acercó a su padre y puso su mano sobre su hombro, interrumpiendo sus palabras. No podemos rendirnos, padre. Aún no. Si dejamos que el miedo nos venza, el Olimpo caerá. Lo retardaré, dándonos tiempo. Zeus la miró, una mezcla de respeto y preocupación en su mirada. Atenea, Tifón no es una amenaza común. Él nos destruirá. Pero Atenea ya sabía lo que tenía que hacer. No era la primera vez que enfrentaba una fuerza casi imposible de derrotar, y aunque su mente estaba llena de estrategias y tácticas, sabía que necesitaría más que solo su inteligencia para sobrevivir. Tendría que sacrificar algo, tal vez incluso su propia vida, para asegurarse de que sus hermanos y hermanas tuvieran tiempo para escapar. Sin decir una palabra más, Atenea se dio la vuelta y se dirigió hacia la línea del frente, donde los siguientes primeros signos de destrucción ya comenzaban a extenderse. Tifón se acercaba, sus cabezas de dragón escupiendo fuego que consumía todo a su alrededor. La diosa de la sabiduría, con su brillante armadura y su lanza afilada, no dudó. Se acercó al borde del Olimpo y levantó su lanza hacia el cielo. Por el honor del Olimpo, retardaré al monstruo. Pero necesito que todos se preparen para la batalla. Si hemos de caer, que sea luchando. Con un rugido, Tifón se levantó en 1900, toda su magnitud viendo a Atenea ante él. Su risa resonó por todo el Olimpo, una risa llena de desprecio y destrucción. Pero Atenea no se movió. Sabía que no podría derrotarlo sola, pero sí podría ganar tiempo. Tal vez incluso debilitarlo con lo que sabía que temía, su propia inteligencia. Enfrentó a Tifón con valentía inquebrantable, esquivando llamas y ataques con impresionante agilidad. Con cada movimiento esquivaba, golpeaba y retrocedía, pero siempre manteniendo una estrategia clara en mente: retrasarlo lo más posible para que los dioses pudieran escapar y organizarse. Cada golpe que daba no era para ganar,
sino para debilitar la confianza de Tifón, haciéndolo más imprudente, más incontrolable. Pero la batalla no duró mucho. Tifón, con toda su fuerza y furia, comenzó a reaccionar con creciente cólera. Uno de sus ataques más poderosos fue una corriente de fuego venenoso que golpeó a la diosa, haciéndola caer de rodillas. El calor era insoportable, y el veneno que recorría sus venas nubló su mente. A pesar del dolor, Atenea se levantó nuevamente, su expresión de una determinación aún más fuerte. Sabía que la batalla no sería ganada por ella, pero su misión estaba clara: ganar tiempo para el Olimpo, aunque eso le costara la vida. Miró a Zeus una última vez, sus ojos llenos de tristeza silenciosa. Su resistencia comenzaba a debilitarse, pero no antes de que Tifón vacilara por primera vez. Con un rugido feroz, Tifón se lanzó para dar el golpe final, pero antes de que pudiera alcanzar a Atenea, algo cambió. Por un momento, algo dentro de él titubeó. El monstruo, tan salvaje e incontrolable, fue ralentizado por la inteligencia de Atenea, por la forma en que desafió su fuerza bruta con su astucia, pero no por mucho. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe final la alcanzó con brutal fuerza, derribándola al suelo y dejándola inconsciente. Tifón, ahora enfurecido, se levantó para continuar su marcha hacia el corazón del Olimpo, mientras los dioses, en shock, se dieron cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. El coraje de Atenea era innegable. Ella lo había dado todo para retrasar la catástrofe, pero ahora el Olimpo enfrentaba un terror más cercano que nunca. El Olimpo estaba al borde del colapso. El último intento de Atenea había sido heroico, pero en vano. Tifón, implacables e invencible, avanzaba sin detenerse, dejando una estela de destrucción a su paso. La valentía de la diosa de la sabiduría había dado tiempo a los demás dioses para organizarse, pero ahora había llegado el momento de la decisión final. Ya no podían enfrentar al monstruo. La lucha ya no tenía sentido. La tensión en el Olimpo era palpable, y el miedo, algo que los dioses nunca habían experimentado tan intensamente, los paralizaba. Era una sensación extraña, como si el propio panteón divino estuviera al borde de ser borrado de la existencia. Zeus, que siempre había mandado con autoridad absoluta, ahora se enfrentaba a una realidad que lo desafiaba de una manera que no sabía cómo controlar. «Corred», ordenó Zeus, su voz resonando a través de la montaña, pero sin la misma confianza de antes. «Esta no es nuestra pelea. El Olimpo no puede ser destruido por una criatura como él». Pero no solo palabras de valentía salían del rey de los dioses. También había miedo. Incluso con sus poderes, sabía que Tifón era una fuerza más allá de su comprensión. Cada rugido del monstruo hacía temblar los mismos cielos. Hermes, que siempre había sido el rápido y astuto mensajero, estaba visiblemente afectado. Su agilidad, que lo había salvado de innumerables situaciones peligrosas, no podía ayudar. Esta vez, sabía que el pánico se estaba extendiendo por la montaña, y si los dioses no se retiraban de inmediato, todos serían consumidos por la furia de Tifón. «Zeus, necesitamos irnos ahora», exclamó Hermes mirando a Atenea, que aún se recuperaba de la brutal batalla. Ella hizo todo lo que pudo. «Ahora es nuestro turno de huir, o también seremos destruidos». Los demás dioses estaban en completo pánico. Algunos se agachaban, desesperados, mientras otros corrían en todas direcciones. Ya no había lugar para enfrentar la batalla en igualdad de condiciones. El miedo se esparcía como fuego en un campo seco. Yo voy a Egipto», dijo Afrodita, sus ojos llenos de terror. «Allí, los humanos no saben quiénes somos. Si tenemos que sobrevivir, será allí». Hermes la miró, luego a los demás dioses. Sabía que debían actuar rápido o todos serían atrapados. Sin dudarlo, levantó a Atenea en sus brazos, preparándose para huir. La diosa seguía inconsciente, pero su expresión mostraba el profundo dolor que había soportado. Zeus, por su parte, miró a su alrededor. Sus hermanos y hermanas estaban en pánico, sin saber qué hacer. El monte Olimpo estaba a punto de ser invadido, y la posibilidad de perder todo lo que habían construido durante milenios era una amenaza real. Él, el gran rey de los dioses, nunca había imaginado que tendría que huir de un enemigo. «Corred a donde puedan», gritó Zeus. «Tomen cualquier forma, cualquier rostro, cualquier cuerpo que les ayude a esconderse. El Olimpo ya no es nuestro». Y con eso ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. Lo que una vez fue el corazón del poder divino, el centro del reino de los dioses, ahora se había convertido en un campo de huida. La majestad del Olimpo no fue destruida por batallas épicas, sino por la simple realidad de que ni los dioses estaban a salvo. La mayoría de los dioses se transformaron
en animales, asumiendo formas que los humanos no podían reconocer. Zeus, el temido gobernante, se transformó en un majestuoso águila, batiendo sus alas con fuerza hacia el distante Egipto, donde esperaba esconderse hasta que la amenaza fuera neutralizada. Atenea, en sus brazos, era transportada por Hermes, quien también había tomado la forma de un águila, con la esperanza de que la velocidad de su vuelo fuera suficiente para escapar del monstruo. Afrodita, a su vez, se transformó en una paloma, símbolo de paz pero también de vuelo desesperado. Apolo tomó la forma de un lince, sus ojos radiantes y rápidos, y Artemisa, su hermana, se convirtió en una cierva, ligera y silenciosa como la brisa. Los demás dioses se dispersaron, desapareciendo en los vastos paisajes del mundo mortal, intentando mantener su esencia oculta de los ojos de Tifón. Y así, en un momento de pánico y huida, lo que una vez fue un poderoso panteón ahora se redujo a sombras y disfraces, incapaces de luchar contra lo que había surgido del inframundo. El monte Olimpo, que había sido el hogar de la inmortalidad y la gloria, ahora estaba vacío, como si la misma esencia divina hubiera sido arrancada de él. Pero una cosa era segura: Tifón había cambiado el curso de la historia de los dioses. El Olimpo ya no era un lugar seguro. El vuelo había terminado, pero el miedo que dominaba a Zeus no desapareció. Volaba solo, alejándose de las tierras conocidas, su alma llena de confusión. Con cada golpe poderoso de sus alas, reflexionaba sobre los acontecimientos. Sus hijos, los demás dioses, ahora estaban dispersos por el mundo, huyendo de Tifón como simples mortales. Él, el rey del Olimpo, el dios del trueno y el cielo, se había visto obligado a abandonar su hogar. Pero había algo dentro de él, una llama que se negaba a apagarse. Zeus sentía que no podía vivir con la vergüenza de abandonar el Olimpo para siempre. Una ira creciente ardía dentro de él, un deseo de recuperar lo que era suyo, y lo más importante, vengar la humillación que él y los demás dioses habían sufrido. Mientras cruzaba el vasto desierto egipcio, el viento cortándole la cara, Zeus tuvo una revelación. Sabía que no podía seguir huyendo, que la lucha debía librarse en algún momento sin importar el costo. Por su honor, por el honor del Olimpo y por todos aquellos que habían creído en él. No sería Tifón, ni ninguna criatura del inframundo, quien lo obligara a esconderse para siempre. Estaba claro, debía enfrentarse al monstruo, pero no podía hacerlo solo. Zeus tomó una decisión, incluso sabiendo los riesgos. Con un rápido gesto, llamó a Hermes, el astuto mensajero, el único, que no se había desviado. Hermes, dijo con renovada firmeza, no podemos dejar que el pánico se apodere de todos. El Olimpo fue forjado con la fuerza de los dioses y no será destruido por una criatura del inframundo. Me enfrentaré a Tifón nuevamente, y esta vez no fallaré. Hermes, que era reacio a regresar al campo de batalla, miró a Zeus con una mezcla de preocupación y reverencia. Sabía que el rey de los dioses estaba decidido, pero también sabía que la situación era desesperada. Zeus ya ha sido derrotado una vez, dijo vacilante. El monstruo es más fuerte de lo que imaginamos. Incluso con tu rayo, él resistió. ¿De verdad crees que puedes vencerlo ahora? Zeus miró el horizonte distante, donde las tormentas comenzaban a formarse nuevamente, y los rayos cortaban el cielo con fuerza, como si reflejaran su propia furia interior. No tengo opción, Hermes. El Olimpo no puede caer. Necesito reconstruir lo que fue destruido. No tienes que luchar, pero me ayudarás a volver allí. No por mí, sino por todos los que dependen de nosotros. Hermes permaneció en silencio un momento contemplando las palabras de Zeus. Sabía que el líder de los dioses estaba más allá de la razón en ese momento, pero la lealtad que sentía por él lo hizo decidirse. Te ayudaré, Zeus. Pero eso no significa que será fácil. Tifón es diferente, más fuerte que cualquier enemigo que hayamos enfrentado, incluso para ti. Zeus se acercó a Hermes y con una mirada decidida dijo: Lo sé, pero la verdadera fuerza de un dios no está solo en lo que puede destruir, sino en lo que es capaz de reconstruir. Invertiré esta destrucción y traeré de vuelta la luz del Olimpo. La decisión estaba tomada. Hermes se preparó para guiar a Zeus de regreso al monte Olimpo, y mientras lo hacía, sintió una nueva energía surgiendo en su maestro. Algo había cambiado en él desde la derrota, y ahora estaba más decidido que nunca a demostrar que el Olimpo no sería derrotado. Ambos partieron, con Hermes guiándolos a través del desierto hasta el punto desde donde pudieran viajar nuevamente hacia los cielos. Zeus sabía que se enfrentaría a una batalla aún más dura, pero su espíritu se había renovado. Sentía que si lograba recuperar lo que había perdido, no solo el Olimpo, sino el equilibrio mismo de los mundos se restauraría.
y con eso, el viaje de Zeus para redimir su honor y desafiar la furia de Tifón una vez más estaba a punto de comenzar. Zeus y Hermes llegaron al monte Olimpo, ahora en ruinas. El lugar donde alguna vez resonó el poder de los dioses con una fuerza incomparable, ahora yacía en silencio y desolado, la naturaleza reclamando la grandeza que una vez fue. Las pesadas nubes negras, traídas por la tormenta que se acercaba, parecían reflejar la gravedad de la situación. El Olimpo era vulnerable, y Tifón, con sus cabezas de dragón y ojos ardientes, continuaba acechando en las profundidades, esperando el Iopocint, momento de su victoria final. Zeus sintió un creciente calor en sus manos. La electricidad en el aire parecía reflejar su estado mental, agitado, furioso y listo para la batalla. Ahora, dijo a Hermes, su voz fuerte pero profunda, es el momento de terminar esto de una vez por todas. Hermes asintió con una sonrisa tensa, sabiendo que el momento de la verdad finalmente había llegado. Con un grito feroz, Zeus levantó su brazo y lanzó un rayo con la intensidad de 1000 tormentas. La energía recorrió su cuerpo como si fuera parte de su propia esencia. El rayo cortó el cielo iluminando el horizonte mientras se dirigía directamente hacia la monstruosa figura de Tifón. Pero el monstruo no se inmutó. Con una fuerza incomprensible, levantó uno de sus brazos y con un rugido aterrador, desvió el rayo con un gesto casual, como si el poder de los dioses no significara nada frente a su fuerza. Tifón contraatacó de inmediato. Con un movimiento rápido, lanzó bolas de fuego y veneno que se extendieron por el campo de batalla, creando una nube tóxica que obligó a Zeus y Hermes a retroceder para evitar la explosión. «Es mucho más fuerte que antes», gritó Hermes, su voz llena de preocupación. Zeus, aunque herido por la fuerza del contraataque, mantenía su concentración. El suelo estaba en llamas y el cielo parecía estar en guerra con la tierra. Pero no podía detenerse. La lucha apenas comenzaba. El rey de los dioses sabía que su rayo solo no ganaría. Necesitaba una estrategia más refinada, algo que aprovechara el terreno y su conexión con los cielos. «Hermes, prepárate», dijo Zeus con determinación. «Esta batalla no se ganará en el suelo. Llevaremos a Tifón a los cielos». Se lanzó hacia arriba, arrastrando una feroz tormenta tras él. Hermes lo siguió de cerca, sabiendo que a pesar de las dificultades, necesitaban todas las ventajas posibles para detener al monstruo que desafiaba los mismos cimientos del Olimpo. El primer choque, sin embargo, estaba lejos de haber terminado. El mayor de todos los enemigos solo comenzaba a mostrar toda su fuerza. El cielo tembló con la furia de las fuerzas que colisionaban. Zeus y Tifón danzaban en el aire, intercambiando ataques y defensas, la batalla intensificándose con cada segundo. Los rayos de Zeus iluminaban el horizonte, mientras Tifón, con su inmensa y monstruosa figura, asestaba golpes devastadores, con sus múltiples cabezas de dragón y garras afiladas como cuchillas. Cada movimiento del monstruo parecía desgarrar la misma realidad a su alrededor, y la tierra temblaba bajo sus pies. Zeus, a pesar de su enorme fuerza, comenzaba a sentir el peso de la batalla. Cada rayo que lanzaba parecía ser absorbido por la vasta energía que emanaba de Tifón, y sus ataques de fuego y veneno seguían golpeándolo con una precisión aterradora. El rey de los dioses ya estaba herido, su fuerza menguando, y por primera vez desde que asumió el mando del Olimpo, sintió que la derrota podía ser inminente. Cuando Tifón se dio cuenta de que Zeus se estaba debilitando, decidió asestar el golpe final. Con un rugido que resonó hasta los confines del mundo, se lanzó contra Zeus con una velocidad inesperada. Antes de que el dios del trueno pudiera reaccionar, Tifón lo agarró con sus garras, aplastándolo con una fuerza colosal. Los rayos de Zeus cayeron al suelo, apagándose como una llama sofocada por la vastedad de la oscuridad. Con un movimiento brutal, Tifón desgarró las extremidades de Zeus, haciéndolo gritar de dolor. Cada parte del cuerpo del dios fue arrancada con una crueldad que nunca se habría imaginado. La tierra alrededor del campo de batalla se partió, y las fuerzas de Tifón fueron capaces de someter incluso los rayos de Zeus. El monstruo rió, un sonido que resonó como un trueno lejano, mientras sostenía los pedazos del cuerpo de Zeus en sus garras, escondiéndolos en una cueva profunda en las profundidades, custodiada por Equidna, su monstruosa compañera. Zeus, inmovilizado y mutilado, sabía que su lucha había terminado por el momento. Su visión estaba borrosa, su cuerpo exhausto, y el peso de la derrota lo consumía. Pero a lo lejos aún quedaba una chispa de esperanza. Hermes, observando desde lejos, sabía que la única oportunidad de que Zeus regresara sería a través de sus acciones. Incluso sin fuerzas, Hermes no podía permitir que su maestro pereciera allí. Se acercó sigilosamente, haciendo todo lo
imposible por no ser visto por Tifón, y comenzó a idear un plan para rescatar al rey de los dioses de su brutal prisión. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero el sufrimiento de Zeus marcaba el comienzo de una nueva fase en la lucha por la supervivencia del Olimpo. Hermes se encontraba en una situación desesperada. La derrota de Zeus era una visión que nunca había imaginado presenciar. Su señor, el rey de los dioses, estaba capturado, mutilado y enterrado en las profundidades, custodiado por Equidna y con Tifón vigilando el área. Pero había algo en Hermes, algo que no podía ignorar: la culpa. No había permanecido al lado de Zeus durante la batalla final, y ahora era su responsabilidad corregir ese error. El mensajero de los dioses sabía que para liberar a Zeus tendría que actuar con precisión. Usó toda su astucia y velocidad, invisible a los ojos de Tifón, deslizándose entre las sombras, sus piernas tan rápidas como el viento. Se acercó a la cueva donde Zeus estaba siendo guardado, y a medida que se acercaba sintió un escalofrío. Equidna, la criatura que había sido encargada de custodiar los pedazos de Zeus, estaba tendida frente a la entrada, sus ojos oscuros fijos en la oscuridad. Hermes no sabía cómo enfrentarse a ella directamente. La criatura era peligrosa e impredecible. La mente de Hermes comenzó a trabajar rápidamente. Sabía que no podía derrotarla físicamente, pero había algo más que podía usar: las palabras. Si lograba distraer a Equidna, tal vez podría llegar hasta los pedazos de Zeus y escapar sin ser notado. Con una sonrisa traviesa, Hermes se acercó a la criatura, moviéndose lentamente para no hacer ruido. Equidna, gran madre de los monstruos, ¿sabías que podrías usar una mano amiga?, dijo, su voz suave como el viento. Equidna levantó la cabeza, sus ojos brillando con curiosidad. Él lo miró con desconfianza, pero también con un atisbo de interés. ¿Por qué me molestas, mensajero de los dioses? Estaba esperando a alguien que se atreviera a acercarse. Hermes, con su habilidad para manipular palabras e ideas, no perdió tiempo. Habló de los temores de Tifón, de su inseguridad sobre su ascenso al poder, y sugirió que estaba más preocupado por su victoria que por custodiar a Zeus. Tejió una historia de ambición y desconfianza, y como esperaba, Equidna, que siempre había tenido un lugar seguro en las sombras, comenzó a inquietarse. Estaba cansada de servir a Tifón, cansada de ser la guardiana de su oscuro imperio. Cuando Equidna comenzó a reflexionar, Hermes aprovechó la oportunidad. Con un movimiento rápido y silencioso, se acercó a la cueva donde se guardaban los pedazos de Zeus. No tenía tiempo para dudar. Con un toque ligero reunió los miembros dispersos del rey de los dioses y, usando sus alas doradas, voló fuera de la cueva. El tiempo estaba en su contra y necesitaba actuar rápido. Mientras tanto, Equidna, perdida en sus pensamientos, no notó que el mensajero había completado su misión y se desvaneció en la oscuridad. Hermes voló alto, más rápido que el viento, con los restos de Zeus en sus brazos. La misión estaba lejos de haber terminado, pero una chispa de esperanza se encendió. Ahora el rescate estaba completo, pero el mayor desafío aún estaba por llegar. Hermes sabía que tendría que hacer más que simplemente juntar el cuerpo. Necesitaría restaurar la fuerza de Zeus para una nueva confrontación, y para eso tenía que actuar rápido. El destino del Monte Olimpo estaba en sus manos. Hermes voló hacia el Monte Olimpo, su mente girando con el peso de la misión. El cielo estaba nublado y las estrellas parecían distantes, como si el universo mismo estuviera en sintonía con el caos que se desataba. Sabía que no podía perder tiempo. Zeus, aunque inmensamente poderoso, estaba gravemente herido, y la victoria de Tifón no solo había sido un golpe físico, sino una amenaza para el propio orden del mundo. Si Zeus no se recuperaba rápidamente, la destrucción del Olimpo sería inevitable. Al llegar a Olimpo, Hermes se dirigió al templo de Asclepio, el dios de la sanación, quien destacaba como el maestro de las artes médicas divinas. La esperanza de Hermes descansaba en el poder de Asclepio, ya que sabía que el dios de la curación podría restaurar a Zeus. Sin embargo, el camino por delante no sería fácil, pues Asclepio, aunque amable, sabía que sanar a un ser tan poderoso como Zeus requeriría sacrificios. Era una magia que demandaba fuerza y equilibrio, algo a lo que incluso los dioses no estaban acostumbrados a enfrentar. Al encontrar a Asclepio, Hermes explicó rápidamente la situación, sus ojos llenos de ansiedad y determinación. Necesitamos tu ayuda, Asclepio. Zeus está al borde de la muerte y nuestra única oportunidad es restaurar sus miembros. El destino de Olimpo está en tus manos.
Asclepio, con una mirada seria y serena, aceptó la solicitud, pero advirtió: la cura no será fácil. Restaurar a un dios tan poderoso requiere más que magia. Necesitará tiempo y tú deberás ser paciente. Mientras Asclepio preparaba el hechizo para reunir los miembros de Zeus, Hermes no pudo evitar sentir una presión en su pecho. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Tifón seguía suelto y el caos que había causado en el inframundo podría hasta afectar los cielos en cualquier momento. ¿Qué más podrían hacer los dioses si Zeus fallaba? La presión era casi insoportable. Con las palabras de Asclepio resonando en su mente, Hermes ayudó a reunir las energías necesarias para el hechizo. La sala donde se encontraban se iluminó con un resplandor dorado y los miembros de Zeus comenzaron a brillar. Poco a poco, las partes del dios comenzaron a reunirse nuevamente, pero la recuperación no fue instantánea. Asclepio trabajaba con cuidado, canalizando su magia hábilmente, mientras Hermes, de pie junto a él, contenía la respiración, esperando el milagro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Zeus comenzó a respirar nuevamente. Su cuerpo, ahora entero, se bañó en una luz radiante y su fuerza fue regresando gradualmente. Pero aún quedaba una batalla por librar. Aunque Zeus ya estaba curado, sabía que la confrontación con Tifón no se había resuelto. Las fuerzas de la oscuridad seguían reuniéndose, y él necesitaba estar listo para enfrentarlas nuevamente, más fuerte que nunca. El rey de los dioses miró a Hermes con gratitud, sus ojos ahora más vivos, más poderosos. Hiciste lo imposible, Hermes. Ahora tenemos una oportunidad para derrotar a Tifón y salvar Olimpo. La esperanza que había parecido desvanecerse por un momento, ahora se renovaba con la recuperación de Zeus. La batalla final se acercaba y una nueva determinación surgía en las fuerzas del Olimpo. La verdadera prueba de fuerza estaba a punto de comenzar y nadie podía negar que la guerra por el control del mundo aún estaba lejos de terminar. Con Zeus ahora restaurado y más fuerte que nunca, Hermes sabía que la batalla final contra Tifón no sería fácil. El monstruo seguía suelto y los vientos de la destrucción seguían soplando sobre la tierra. Pero había una última esperanza, una estrategia que podría cambiar el rumbo a favor de los dioses: el engaño de las Moiras. Las Moiras, las tres, hermanas que hilaban el destino, eran seres poderosos e impredecibles. Tenían el control sobre el hilo de la vida de todos los seres, tanto mortales como divinos. Zeus, con la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años, sabía que ellas podrían ser la clave para debilitar a Tifón. Sin embargo, no sería una tarea fácil. Las Moiras eran astutas y, a pesar de su poder, eran implacables cuando se les desafiaba. La única forma de acercarse a ellas sería mediante un engaño sutil, algo que Hermes, con su astucia y habilidad, sabía hacer mejor que cualquier otro dios. Junto con Zeus, Hermes partió hacia el monte Nisa, hogar de las Moiras, donde las hermanas esperaban su encuentro. El ambiente estaba cargado de tensión, como si las montañas mismas sintieran el peso de lo que estaba por venir. Al llegar, fueron recibidos por Cloto, la hilandera del destino, quien, con una mirada penetrante, ya conocía las intenciones de los dioses. Sonrió levemente, consciente de que manipular el destino de Tifón requeriría más que simples palabras. Hermes, siempre rápido y perspicaz, comenzó la conversación con las Moiras, hablando sobre la grandeza del mundo, el equilibrio que ellas mantenían y cómo la naturaleza de Tifón amenazaba con desestabilizar todo el orden universal. Ya no es solo una amenaza, es una abominación, dijo Hermes con su lengua afilada. No solo desrespeta a los dioses, sino que desafía al propio destino. El caos que representa podría destruir todo lo que ustedes, las Moiras, han trabajado tan arduamente para proteger. Las palabras de Hermes comenzaron a resonar en las Moiras. Ellas, aunque confiadas en su habilidad para controlar los destinos, estaban profundamente conectadas con el equilibrio del universo y no podían permitir que ningún ser, ni siquiera un monstruo tan poderoso como Tifón, interfiriera con ese equilibrio. Pero las Moiras fueron cautelosas y exigieron algo a cambio. Querían asegurarse de que al ayudar a los dioses, el resultado beneficiaría al cosmos sin traer consecuencias imprevistas. Zeus, con su autoridad, intervino y prometió que, tras su victoria sobre Tifón, el orden del mundo sería restaurado, con los dioses estableciendo nuevamente un reinado justo y equilibrado. Eso fue suficiente para convencer a las Moiras de colaborar. Aceptaron, pero no sin antes tejer un hechizo envenenado. Un hechizo que haría que Tifón creyera que era invencible, que estaba a punto de conquistar todo, mientras que en realidad se estaba debilitando lentamente. Lo harían creer que la victoria era suya hasta que fuera demasiado tarde.
Las Moiras le entregaron a Hermes una cesta de frutas mágicas, con un líquido dorado que brillaba como el sol. «Dáselo a Tifón», ordenó Cloto con voz firme. «Él creerá que está recibiendo el mayor de los poderes, pero en realidad será su veneno. Perderá su fuerza, su energía, y cuando eso suceda, tendrás tu oportunidad». Con el plan en marcha, Hermes regresó a Olimpo sabiendo que la siguiente etapa de la batalla sería decisiva. El monstruo estaba a punto de ser engañado y las fuerzas de Olimpo, ahora con la ayuda de las Moiras, estaban más preparadas que nunca. La tensión se palpaba en el aire y todos sabían que pronto la confrontación final entre Zeus y Tifón llegaría a su dramático clímax. Pero hasta entonces las Moiras habían tejido un nuevo destino y la guerra estaba a punto de volverse a su favor. Zeus, ahora fortalecido por la ayuda de las Moiras, sentía que el momento de acabar con esta guerra estaba cerca. Sabía que la última pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar, pero también sabía que el monstruo era más peligroso que nunca. Tifón había sido envenenado por las frutas mágicas, pero la furia de su naturaleza y el tamaño de su rabia no eran fáciles de controlar. La trampa que Zeus había planeado necesitaba ser precisa, impecable. De lo contrario, el resultado podría ser desastroso. Con la ayuda de Hermes y las Moiras, Zeus ideó un plan audaz. La idea era atraer a Tifón a un lugar donde su fuerza fuera anulada, donde el monstruo sintiera que el terreno estaba a su favor, hasta que fuera demasiado tarde para escapar. El monte Nisa, donde las Moiras habían lanzado su hechizo, sería el punto de encuentro inicial. Desde allí, Zeus decidió llevar a Tifón hacia un acantilado, una montaña con enormes riscos, donde el poder de Tifón se diluiría por las condiciones del terreno. Como siempre, Hermes sería el mensajero, llevando a Tifón al lugar. Sabía que, aunque el monstruo fuera increíblemente fuerte, su arrogancia podría ser su mayor debilidad. Tifón creía que su victoria era segura, que ningún dios podía detenerlo, y eso era precisamente en lo que Zeus confiaba para sacar el máximo provecho. Sabía que cuando el monstruo llegara al lugar elegido, tendría una falsa sensación de invulnerabilidad. Al llegar al acantilado, Zeus comenzó su parte del plan. Comenzó a invocar rayos del cielo con tal intensidad que la tierra tembló. Nubes negras comenzaron a formarse mientras preparaba la tormenta más feroz que jamás había desatado sobre cualquier enemigo. Tifón, que pensaba que estaba ganando, no se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Se rió, creyendo que los rayos eran solo una distracción. Pero cuando Zeus rasgó el cielo con una explosión de energía, Tifón fue golpeado por un rayo tan potente que el suelo debajo de él tembló. Sin embargo, el monstruo no cayó. Levantó sus cientos de cabezas, escupiendo fuego y veneno, furioso por lo que parecía una mera provocación. Tifón cargó contra Zeus con toda su fuerza, pero el traicionero terreno y la tormenta no favorecieron sus ataques. Con cada paso que daba, el suelo se agrietaba y su fuerza parecía desvanecerse. La trampa estaba funcionando. Zeus, con los rayos bajo su control, había iniciado el ataque con un propósito claro: debilitar a Tifón y forzarlo a adentrarse más en el acantilado, donde quedaría acorralado. Con cada rayo, Tifón retrocedía más hasta que finalmente el monstruo alcanzó el punto de no retorno. El cielo se abrió una vez más y Zeus concentró toda su energía en un rayo colosal. Golpeó con mortal precisión, alcanzando directamente el corazón de Tifón. La energía emanada por el ataque fue tan intensa que Tifón gritó, pero el sonido de su furia se ahogó con la explosión del rayo. El monstruo, debilitado, tambaleó hacia atrás, pero el suelo ya comenzaba a ceder. Tifón perdió el equilibrio y cayó, tratando de aferrarse a las rocas mientras la tierra se desplomaba bajo su peso. Viendo su oportunidad, Zeus lanzó un último ataque y toda la montaña comenzó a desmoronarse. El acantilado cedió por completo y Tifón fue tragado por la tierra. La batalla había sido ganada, pero aún así, el pánico no desapareció de inmediato. Zeus sabía que el monstruo no sería fácilmente derrotado y que su captura temporal no significaba paz permanente. Tendría que asegurarse de que una vez apresado, Tifón no tuviera la fuerza para levantarse de nuevo. Con el monstruo finalmente atrapado bajo toneladas de rocas, Zeus, Hermes y las Moiras respiraron aliviados. Pero la guerra no había terminado. El fin de la batalla contra Tifón podría haber llegado, pero el impacto de su ascenso y el recuerdo de la destrucción que causó resonarían para siempre. Olimpo había ganado por ahora, pero el futuro, con sus propias amenazas, ya comenzaba a tomar forma. Con el rugido de Tifón silenciado por la inmensa fuerza del ataque de Zeus, Olimpo finalmente comenzó a respirar tranquilo. Sin embargo, la victoria no se sentía completa.
ya que el monstruo solo había sido encarcelado y su poder no podía ser subestimado. La tierra, ahora cerrándose sobre él, estaba saturada con la furia de Typhon, y una sensación de inquietud aún persistía sobre la montaña. El monstruo había caído, pero no sin dejar una profunda impresión. Zeus, mirando el lugar donde Typhon había sido tragado por las rocas, sabía que la lucha aún no se había resuelto completamente. Miró la montaña con una mirada decidida, preparándose para sellar el destino del monstruo de una vez por todas. Que esta montaña sea la tumba eterna de Typhon, dijo con voz profunda, su presencia irradiando autoridad. El rey de los dioses no quería que quedara rastro alguno del monstruo. No permitiría que Tifón resurgiera de las profundidades. Para eso el monstruo debía ser enterrado bajo una montaña tan masiva que la escapatoria fuera imposible. Con un poderoso gesto, Zeus hizo temblar la tierra una vez más, y la montaña que parecía estable ahora comenzó a desmoronarse aún más. Rocas cayeron sobre el cuerpo del monstruo, atrapándolo en las profundidades de una vasta cueva. El temblor parecía tragarse todo, como si Olimpo mismo intentara esconder el error de haber creado a tan terrible criatura. Cada pedazo de tierra que caía parecía cortar cualquier posibilidad de resurrección. Typhon estaba ahora enterrado, completamente inmovilizado. La tierra, como para asegurarse de que el mal nunca regresara, lo cubrió implacablemente. Hermes, siempre al lado de Zeus, observaba de cerca. Sabía que este era el fin de la amenaza de Typhon, pero la visión del hispoteciente monstruo siendo encarcelado tan brutalmente aún lo inquietaba. Era difícil creer que en algún momento ese ser gigantesco que causó tanto caos y destrucción ahora estuviera completamente aplastado bajo la tierra. Olimpo estaba a salvo, pero la historia de Typhon, su origen y su ascenso aún dejarían cicatrices en la memoria de los dioses. Typhon, el terror que causó tanto sufrimiento, finalmente había sido enterrado, pero la montaña que cubría su cuerpo, el lugar donde descansaría para siempre, se convertiría en un lugar de leyenda y miedo. Zeus sabía que el monstruo no moriría como los mortales, sino que permanecería prisionero para siempre, como un sombrío recordatorio de su origen y su poder. Y, por mucho que la victoria fuera celebrada en Olimpo, los recuerdos de la batalla y de la amenaza de Typhon no se borrarían fácilmente. El silencio se apoderó de Olimpo. La guerra, que parecía interminable, ahora había llegado a un momento de pausa. Zeus, ahora victorioso, miró a sus compañeros divinos y la tensión que antes llenaba el aire comenzó a disiparse. Habían superado el caos, pero sabían que la paz podía ser temporal. El mundo de los dioses, los monstruos y los humanos siempre estaba al borde de una nueva catástrofe. Sin embargo, en ese momento la victoria era suya, y la destrucción de Typhon era un paso hacia la restauración del orden que había sido profundamente amenazado. Pero sobre todo estaba claro que el poder y la determinación de Zeus eran inquebrantables. Aún así, una duda flotaba en el aire. Aunque Typhon estaba enterrado bajo la montaña, ¿qué más podría esconder el inframundo? ¿Qué más estaba listo para desafiar a Olimpo? El reinado de los dioses estaba seguro, pero el equilibrio entre el caos y el orden nunca sería garantizado, y la historia de Typhon serviría como recordatorio de que el peligro podría resurgir desde cualquier lugar, en cualquier momento. Aunque la victoria sobre Typhon fue un gran logro para Zeus y los dioses de Olimpo, el impacto de su derrota se reverberó de maneras imprevistas. La tierra, aún marcada por la titánica batalla, comenzó a transformarse. El lugar donde Typhon había sido enterrado, ahora cubierto por rocas y oscuridad, se convirtió en un epicentro de actividad. La presión sobre el monstruo prisionero, junto con las fuerzas cósmicas que rodeaban su naturaleza caótica, causaron un cambio inesperado. El surgimiento de una nueva montaña. En el corazón de la región de Sicilia, el suelo comenzó a temblar, nuevamente. Estos no eran temblores de una batalla, sino una manifestación de poder primordial. La tierra se agrietó, las rocas se elevaron, y un gigantesco cráter se abrió, del cual comenzó a surgir una columna de humo y lava, iluminando el cielo nocturno con un resplandor rojo y amenazante. La montaña estaba naciendo. Lentamente, pero con un gran estruendo, el monte Etna comenzaba a emerger, como si la tierra misma intentara deshacerse de la violencia que se había depositado allí. Los habitantes de la región, al presenciar el ascenso del volcán, comenzaron a contar historias. Para ellos, la montaña no era solo un accidente geológico. Era un símbolo del poder de Typhon, una criatura que, aunque enterrada bajo las rocas, seguía presente. La erupción del Etna se convirtió en una leyenda viviente, una manifestación del caos que él representaba.
Se creía que, cada vez que el volcán entraba en erupción, Typhon estaba intentando escapar, luchando contra las cadenas de la tierra que lo mantenían cautivo. Los dioses de Olimpo, sabiendo que la amenaza de Typhon había sido contenida, se preocuparon. La erupción del monte Etna no era solo un evento natural, era un recordatorio del poder del monstruo, prueba de que su furia no había sido completamente neutralizada. Zeus, ahora más cauteloso, entendió que el monte Etna no era solo una montaña común. Era un punto de presión, una válvula de escape donde el poder de Typhon aún resonaba. Miraba el volcán desde lejos, consciente de que la paz podría ser más frágil de lo que había imaginado. Y así, mientras los dioses regresaban a su rutina como los poderosos gobernantes del Olimpo, la constante erupción del Etna les recordaba que la batalla contra el caos nunca sería completamente ganada. Typhon, aunque enterrado, seguía influyendo en el mundo a través del fuego y la destrucción que surgían de su tumba. Los mortales que veían la erupción del volcán temían que la criatura, con su ira inmortal, estuviera a punto de despertar. Temían que algún día Typhon encontrara una manera de romper las cadenas de la tierra y regresar a la superficie. Mientras tanto, el monte Etna se convirtió no solo en un símbolo de destrucción, sino también en un recordatorio de la eterna lucha entre el poder de los dioses y las fuerzas caóticas que nunca podrían ser completamente sometidas. En algún lugar, profundo en la tierra donde el monstruo estaba enterrado, el sonido de la lava ascendiendo a través del cráter parecía resonar como un eco distante del rugido de Typhon, recordando a todos que incluso los mayores triunfos sobre el caos son solo temporales. Mientras el Olimpo intentaba restaurar el equilibrio y las fuerzas de Zeus establecían una aparente paz, el inframundo estaba al borde del colapso. Typhon, en su inmensa furia y poder, no solo había causado destrucción en el mundo superior, sino que también había dejado su huella en el mismo corazón de la tierra. La batalla contra el monstruo tuvo repercusiones profundas que alcanzaron los reinos inferiores, donde Hades gobernaba con mano firme, manteniendo el equilibrio entre los muertos y los vivos. Con los últimos momentos de Typhon acercándose, algo se rompió en el inframundo. El sello que mantenía a los demonios más peligrosos, monstruos y espíritus bajo control, se debilitó por la presión de las batallas entre Zeus y el monstruo. El terror y la rebelión de Typhon parecían haber despertado una fuerza primordial en el mismo corazón del inframundo. Las cadenas que ataban a las criaturas más salvajes comenzaron a romperse. En los rincones más oscuros, monstruos y almas perdidas se levantaron, sintiendo que la batalla arriba había abierto una brecha para su escape. El caos que se desató en el inframundo fue sin precedentes. Puertas que habían estado firmemente cerradas durante edades ahora se abrían. Espíritus vengativos y criaturas ancestrales que habían estado esperando milenios ahora veían una oportunidad para escapar de su cautiverio. Las leyendas decían que incluso las almas de los titanes encarcelados en las profundidades se estaban agitando, sintiendo la revolución del caos. Incluso Cerbero, el masivo perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo, estaba inquieto, reaccionando a la creciente tensión en su hogar. Hades, el señor del inframundo, fue el primero en darse cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. El trono en el que se sentaba parecía temblar bajo su peso. Sabía que el mundo de los muertos estaba al borde de un nuevo ciclo de destrucción, algo que nunca había presenciado en toda su existencia. Se apresuró a sellar las brechas en el inframundo, utilizando todo el poder de su reino para contener la fuerza que intentaba liberarse. Sin embargo, las fuerzas de Typhon eran poderosas y Hades tuvo que luchar contra su propia creación, tratando de mantener el orden en un lugar donde el caos ya había comenzado a filtrarse por los bordes. En los días siguientes, los monstruos, que habían estado encadenados durante milenios, comenzaron a moverse nuevamente, rompiendo las cadenas que los mantenían prisioneros. Hades tuvo que movilizar sus fuerzas para evitar que el inframundo cayera en una desesperación total. Seres, como el Minotauro, la Esfinge e incluso las Furias, estaban en movimiento otra vez, con los ojos ardiendo de furia. Las almas errantes se agitaron en sus prisiones, ansiosas por abandonar su tormento y extender el terror a todos los rincones. El equilibrio que alguna vez pareció estar bien mantenido bajo el gobierno de Hades, ahora estaba en peligro. El pánico en las profundidades creció y hasta las sombras más oscuras del inframundo comenzaron a agitarse. El reinado de Hades estaba siendo amenazado por la misma fuerza que había sido derrotada en el monte Etna. Y mientras Zeus vigilaba los cielos, el señor del inframundo se encontraba atrapado en una batalla interminable para evitar que el caos de Typhon destruyera la misma estructura de la muerte y la condenación. Mientras tanto, las leyendas del Pilvoetesin
inframundo comenzaron a crecer entre los mortales. Muchos comenzaron a escuchar rumores de que el mismo Hades estaba en guerra contra una invasión desde las profundidades, una invasión que no solo involucraba monstruos, sino también las mismas almas perdidas y los titanes que ansiaban venganza contra los dioses del Olimpo. La humanidad era consciente de que la línea entre los vivos y los muertos era más delgada que nunca, y el inframundo, que antes era un lugar de silencio, ahora resonaba con los gritos de una revolución eterna. En el epicentro de la revolución, dentro del inframundo, una nueva figura surgió de las sombras. Cerbero, el fiel perro de 3 cabezas, siempre había sido el guardián de las puertas del reino de los muertos, implacable y astuto, manteniendo a las almas errantes y las criaturas peligrosas alejadas de los vivos. Pero con el aumento del caos, el papel de Cerbero se volvió más crucial. Sintiendo la agitación en cada rincón de su hogar, se vio forzado a convertirse en algo más que un simple guardián. Tendría que convertirse en un símbolo de resistencia, la única barrera real entre el inframundo y la libertad de las criaturas que vivían allí. Hades, consciente de que su fuerza ya se estaba diluyendo por las amenazas que surgían a lo largo de su reino, necesitaba asegurarse de que al menos las puertas del inframundo permanecieran cerradas. Fue entonces cuando en 1900 un gesto desesperado convocó a Cerbero para un papel más grande que el que siempre había desempeñado. No solo guardaría las puertas, sino que se convertiría en el nuevo protector del equilibrio del inframundo, enfrentando los horrores que intentaban escapar y restaurando el orden que se estaba desplomando. Hades sabía que con el poder de Cerbero y la fuerza ancestral que poseía, el inframundo podría ser salvado. Sin embargo, el vínculo entre Cerbero y Hades, que siempre había sido uno de obediencia y respeto, comenzó a profundizarse de maneras inesperadas. Cerbero, con sus 3 cabezas, cada una con una personalidad única, comenzó a cuestionar su lealtad y el propósito de su existencia. A medida que el caos aumentaba, sintió un llamado más grande, una necesidad de actuar no solo como un perro simple, sino como un ser con su propio destino. Hades, por mucho que intentara mantener el control, se dio cuenta de que había algo más en Cerbero. El perro ya no era solo un guardián, sino ahora un líder dentro del inframundo, con la fuerza y el instinto necesarios para enfrentar los horrores que se liberaban. Cerbero, a medida que se convertía en algo más que una criatura monstruosa, comenzó a alimentarse del caos creciente, encontrando poder en las cadenas que se rompían, en la violencia de las almas perdidas tratando de escapar. Se sintió transformado. Cada una de sus 3 caras reflejaba una faceta del inframundo. La primera, de furia y fuerza, representaba la justicia impuesta por Hades. La segunda, más tranquila y reflexiva, reflejaba el dilema eterno de mantener el equilibrio, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Y la tercera, más oscura y traicionera, representaba el caos interior, el instinto primitivo que quería ver al inframundo colapsar, un reflejo de lo que las fuerzas de Typhon habían despertado dentro de todos, ellos. Mientras tanto, los otros seres atrapados en las profundidades comenzaron a notar el cambio en Cerbero. Ellos, que siempre lo habían visto como una mera bestia, comenzaron a verlo como un nuevo líder, alguien que podría comandarlos en una rebelión contra Hades e incluso contra Zeus. Pero Cerbero, ahora más sabio y astuto, sabía que la verdadera amenaza no eran solo las criaturas que escapaban, sino el mismo equilibrio del inframundo. Se dio cuenta de que si cedía a la tentación del caos, lo que quedaría sería una tierra sin leyes, sin control. En lugar de convertirse en un líder para los rebeldes, Cerbero optó por seguir el camino de Hades, intentando, a su manera, restaurar el equilibrio y evitar que el inframundo fuera destruido por fuerzas fuera de control. Con el tiempo, la figura de Cerbero se convirtió en una leyenda viviente en el inframundo. Ya no solo un perro, sino un guardián, un símbolo de la lucha constante entre el caos y el orden. La presencia de Cerbero en las puertas del inframundo, plantado ante todos los que intentaban escapar, se convirtió en una advertencia. El caos, aunque tentador, nunca sería libre. Él, el nuevo guardián, mantendría las puertas cerradas, sin importar el costo, hasta que la última chispa de orden fuera restaurada y el inframundo pudiera finalmente encontrar paz nuevamente. El inframundo estaba en ruinas, y Hades sabía que la única manera de salvar su reino era restaurar el orden que se había roto. Los monstruos, prisioneros e incluso las almas de los muertos estaban fuera de control, extendiéndose por las sombras y amenazando con escapar al mundo de los vivos. El caos, alimentado por el poder de Tifón y la revuelta de las criaturas encarceladas, casi había destruido el equilibrio que había mantenido la paz en los dominios subterráneos durante milenios.
El dios de las sombras, con su mirada pesada y preocupada, sabía que no solo la fuerza era necesaria para restaurar lo que se había perdido, necesitaba un nuevo plan, una nueva alianza. Cerbero, ahora más que una mera bestia, se había convertido en el nuevo protector de las puertas del inframundo. Hades, reconociendo el poder que Cerbero poseía, sabía que no podía hacer esto solo. Convocó a sus subordinados más leales, incluidos los jueces del inframundo, Minos, Eaco y Radamanto, para ayudar a restaurar el orden. Juntos discutieron qué se podía hacer para corregir el daño causado por la rebelión de los monstruos y las fuerzas incontrolables de Tifón. El primer paso era claro: volver a encarcelar a las criaturas más peligrosas que se habían escapado antes de que pudieran causar daños irreparables. Sin embargo, la tarea no sería sencilla. Las barreras que habían encarcelado las almas y monstruos del inframundo estaban rotas, y el miedo a una revuelta mayor era palpable. Hades sabía que debía ser despiadado, pero también entendía que necesitaba restaurar la confianza entre él y las almas que habían servido al inframundo durante siglos. Para esto se vio forzado a hacer algo que nunca había considerado antes. Ofrecería redención a las almas dispuestas a ayudar, uniendo las fuerzas del inframundo en un esfuerzo común para recapturar a los que se habían escapado. Mientras tanto, Zeus, que se recuperaba lentamente de su derrota, también entendió que necesitaba recuperar el control sobre el monte Olimpo. Sabía que, aunque la batalla contra Tifón había terminado, el impacto que tuvo en el equilibrio de los mundos no podía ser ignorado. Los dioses se habían dispersado, huyendo a Egipto y ocultándose bajo formas animales, y ahora era el momento de reunir fuerzas para restaurar el panteón celestial. Hermes, el mensajero veloz, fue enviado para asegurar que las deidades se reunieran, mientras que Atenea, con su mente estratégica, ayudaba a organizar el nuevo gobierno celestial. El regreso de Zeus y los demás dioses al monte Olimpo no fue sin desafíos. Las deidades estaban profundamente afectadas por el miedo y la vergüenza de su huida ante el monstruo Tifón. Muchos eran reacios a regresar a sus posiciones, aún sacudidos por el sentimiento de impotencia ante la monstruosidad que casi destruyó el mundo. Sin embargo, con la guía de Zeus y el ejemplo dado por Atenea, los dioses comenzaron a darse cuenta de que su fuerza no estaba en su poder individual, sino en la unidad que compartían. Solo juntos podrían restaurar el orden en Olimpo y en el mundo mortal, enfrentando los desafíos que surgieran cada día. Con Olimpo nuevamente en su estado vigilante y Hades finalmente recobrando el control del inframundo, los dioses y las fuerzas del más allá se encontraron en una encrucijada. El equilibrio se había roto, pero ahora había una oportunidad, una frágil oportunidad para restaurar todo lo que se había perdido. Sin embargo, el inframundo aún estaba lejos de estar seguro. Cerbero, más fuerte y sabio que nunca, continuaba su vigilancia en las puertas del reino de los muertos, preparado para cualquier nueva amenaza que pudiera surgir. El peligro aún acechaba, pero ahora más que nunca, tanto Olimpo como el inframundo estaban listos para enfrentar cualquier fuerza que intentara alterar el equilibrio que juraron proteger. El regreso del orden, aunque un paso significativo hacia adelante, era solo el comienzo de una nueva era. El equilibrio se estaba restaurando, pero en un mundo de mitos y monstruos, donde la línea entre el orden y el caos podía desmoronarse en cualquier momento, la verdadera batalla por el futuro apenas comenzaba. Aunque Tifón había sido derrotado, su nombre no sería fácilmente borrado de la historia. El monstruo que casi destruyó a los dioses de Olimpo y sumió al inframundo en un caos indescriptible dejó una marca imborrable. Las erupciones del monte Etna, surgiendo del punto donde había sido enterrado, seguían arrojando ceniza y lava, recordando a los mortales que el monstruo no había sido completamente derrotado, sino simplemente contenido temporalmente. De hecho, muchos creían que el espíritu de Tifón aún vagaba en las profundidades del volcán, esperando el momento adecuado para resurgir y reanudar su destrucción. Los hijos de Tifón, aunque más débiles que el propio monstruo, seguían siendo una amenaza constante. Criaturas míticas como la hidra de Lerna, el león de Nemea y otros horrores nacidos de la unión entre Tifón y Equidna seguían atormentando a héroes y mortales por igual. Las historias de sus batallas contra estos seres se extendían por el mundo, alimentando leyendas y creando miedo. Cada nuevo monstruo, cada nuevo desafío impuesto a los héroes servía como un recordatorio del legado de Tifón y la capacidad de su linaje para traer caos y destrucción. Sin embargo, las generaciones futuras, tanto de dioses como de mortales, comenzaron a ver el legado de Tifón de manera diferente. Sus hijos, aunque monstruosos, comenzaban a convertirse en símbolos de resistencia y desafíos que debían ser superados.
La hidra de Lerna, con sus múltiples cabezas, representaba la lucha implacable contra la adversidad. El león de Nemea, invencible y feroz, se convirtió en una metáfora del coraje frente a un enemigo indomable. Tifón, al ser derrotado, no solo había dejado destrucción, sino también la oportunidad para que sus descendientes se convirtieran en parte de las historias de superación de la adversidad. Para los dioses, el legado de Tifón era un recordatorio constante de que el equilibrio entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, era una lucha que nunca podría considerarse ganada. Zeus, ahora restablecido en su poder, sabía que Olimpo nunca podría permitirse ser complaciente. El ascenso de Tifón y la posterior caída de los dioses había sido una clara advertencia de que en el mundo mitológico cualquier seguridad era ilusoria. Los dioses debían permanecer vigilantes, siempre preparados para los desafíos que surgirían, porque el legado de Tifón, con su indomable fuerza y capacidad para devastar, seguía siendo una amenaza latente. Y así, la historia de Tifón y su legado continuó siendo contada durante generaciones, tanto en Olimpo como entre los mortales. El monte Etna, con sus constantes erupciones, simbolizaba la lucha eterna contra el caos. Los dioses y héroes que surgieron después de la caída de Tifón siempre fueron conscientes de que, sin importar cuán profundo estuviera el monstruo, enterrado bajo una montaña de tierra y fuego, la verdadera batalla por el orden y la paz nunca terminaría. El eco de Tifón, con su furia y destrucción, seguiría resonando por todo el mundo, recordando a todos que al final el mayor monstruo no era el ser físico, sino el caos que representaba. El fin de Tifón, por lo tanto, no fue un fin definitivo. Fue solo una etapa más en la lucha eterna entre el caos y el orden, y mientras el nombre de Tifón fuera recordado, el miedo y el poder de su ascenso seguirían inspirando tanto terror como coraje en los corazones de todos los que vivían bajo la sombra de la mitología. Entonces, ¿qué opinas de esta increíble historia sobre el ascenso y la caída de Tifón? El legado de este monstruo y el impacto que tuvo en la mitología griega es realmente fascinante, ¿verdad? Ahora quiero saber tus pensamientos. Deja un comentario abajo diciéndome qué piensas de toda esta trama y si tienes alguna teoría o curiosidad sobre las leyendas mitológicas. Si te gustó el video, no olvides darle al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y traer más contenido como este. Y si aún no te has suscrito, tómate un momento para suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sigamos explorando juntos estas épicas historias y sumergiéndonos en el fantástico mundo de la mitología. Hasta la próxima. Y recuerda, el caos puede estar siempre acechando, pero es nuestro coraje lo que define nuestro destino.